Ya regresé. Mañana. Nadia Hao, buenas noches o buenos días para todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio sobre la esencia del espíritu humano en la cultura china. Quienes habla es Maribel Temoche, directora del Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta oportunidad les damos bienvenida a este conversatorio a cargo del escritor y pensador chino Xue Mo, y que tendrá como panelistas al doctor Ricardo Sumagavia, al doctor Sun Xintang. El autor Xue Mo, a través de su libro El ruido de las habas al crujir y otros cuentos, nos va a introducir a la narrativa china contemporánea. Quiero comentarles un poco sobre nuestro invitado del día de hoy. Xue Mo es un escritor y pensador chino cuyo verdadero nombre es Chen Kaihong. Él nació en Lianzhou, en la provincia de Gansu. Es también calígrafo y promotor cultural, es miembro de la Asociación de Escritores Chinos y vicepresidente de la Asociación de Escritores de Gansu, institución que lo ha reconocido como vocero artístico de su tierra natal. Es autor de la novela Sacrificios del Desierto, Cazando el Origen, El Paso del Tigre Blanco, La Maldición de Xia, El Lobo Gris de Xia, El Inmortal Corazón de Diamante, entre otras. También es conocido por sus obras de no ficción basadas en un amplio dominio de diversas escuelas filosóficas. Sus obras seleccionadas por el Anuario de Literatura China y Serie de Nueva Literatura China han ganado el Premio de Literatura Fengmu, el Premio de la Excelencia de Shanghai, el Premio de Literatura de Hongqin, el Premio Erdos de Literatura, entre muchos otros. Contarles que lleva en su haber 155 publicaciones, 22 de ellas traducidas a más de 30 idiomas. Nuestros panelistas que comentarán parte de la obra de nuestro escritor son Sun Xintang. Podemos comentar de Sun Xintang, que es profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing y profesor honorario de la Universidad del Congreso de Argentina. Ha sido subdirector del Centro Regional de los Institutos Confucio para América Latina, con sede en Chile, como también ha sido director del Instituto Confucio de la Universidad de México, Nacional de México, la UNAM. Es licenciado en Filología Hispánica, magíster en Traducción
magíster en traducción y también estudió un doctorado en lingüística en la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái. También ha publicado varios libros, entre lo que ha sido, hay artículos sobre la enseñanza en China, y ha traducido también de chino a español una treintena de autores. Es también traductor al chino de cuentos, de poesías, y de varios escritores españoles y latinoamericanos. Ha sido también coordinador de proyectos de lo que es joyas de la literatura china contemporánea, y farolas, y de 34 literarios publicados. Es editor de libros de poesía china contemporánea, como Un mínimo destello en el mar, De atardecer, Pájaros en el bosque, La mariposa de Hanyang y otros cuentos. También ha traducido al español los libros de Cai Tianxin, Antología poética, Estrellas en movimiento y otros. Y de nuestro otro panelista, Ricardo Sumalabia, peruano. Él es doctor en letras por la Universidad de Burdeos, fue responsable de la colección Underbook y la colección Orientalia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde actualmente es profesor de literatura coreana y director del Centro de Estudios Orientales. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Dankook, en Corea del Sur. También fue profesor en universidades coreanas de Jungsgi y Sungmu. Y entre 2018 y 2022 fue coordinador nacional de la selección de Perú de ALADA, que es la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Ha ofrecido conferencias a nivel nacional e internacional sobre literatura coreana, y ha publicado libros de cuentos como Habitaciones, Retratos familiares, libros de microrrelatos, Enciclopedia mínima, Enciclopedia plástica, y novelas como Que la tierra te sea leve, Mientras huye el cuerpo, No somos nosotros, Historias de un brazo, y Croag y el nuevo fin del mundo en el año 2022. También ha sido traducido al francés, inglés, chino y turco. Sin más preámbulos, le doy el pase a nuestro invitado, el escritor chino Xue Mo, para escuchar su presentación. Muchas gracias y disfruten. Recuerden que hay un sorteo que a través del chat están colocando el formulario de inscripción. Que disfruten la conferencia y el conversatorio. Bienvenidos. 学木老师，刚才我们那个玛丽威尔院长已经开了个头，介绍了一下您，还有我们那个里卡多苏马拉维亚作家啊，还有这个我的情况。下面呢就是欢迎您来做讲座，非常感谢您，学木老师。谢谢，非常感谢孙新涛老师，感谢秘鲁的朋友。秘鲁是一个伟大的国家。 诞生过巴尔哈斯列萨这样的大作家，我一直对这块土地神往，希望将来能够到这块土地上去。Bueno, muchas gracias a la directora del Instituto Confucio del Perú, muchas gracias al profesor Sun Xintang. Estoy muy contento de estar aquí en esta ocasión, en esta charla, en este conversatorio del Perú. Perú es un gran país, tiene un gran escritor que es Mario Vargas Llosa. Yo siempre aspiro a pisar estas tierras y espero que en el futuro pueda visitar este país, este gran país. 未来我希望通过孙兴堂先生 能够和秘鲁的文学朋友为我们中国搭起一座桥梁，能够邀请秘鲁的朋友到中国来，然后我们中国的朋友了解秘鲁，这样的时候能够为两国的人民带来一些实际的帮助。 Espero a través del profesor Sun establecer un puente entre el pueblo chino y los amigos peruanos para que el pueblo chino conozca más Perú y para traer beneficios verdaderos a los dos pueblos. 在这个越来越复杂的世界上，人类的生存困境越来越迷茫。那么这时候我们其实需要寻找一种东西，
这种东西能够成为秘鲁、中国以及全人类的共同的营养，这就是爱与智慧。En este mundo, en la actualidad, en este mundo cada vez más complicado, nos enfrentamos a dilemas, dificultades, por lo que estamos buscando una forma, buscando algo para solucionar nuestros problemas, tanto en el Perú como en China, como en todo el mundo. Y yo creo que esta solución es el amor y la sabiduría. 爱与智慧的定义，虽然大家都似乎明白，但其实我们这个时代需要重新诠释这个东西，重新诠释爱与智慧。什么样的爱，什么样的智慧，才能为全人类带来一种福音？ deberíamos definir de nuevo estos dos conceptos, el amor y la sabiduría. Parece que los entendemos, pero en la actualidad debemos interpretarlos de una nueva forma para traer beneficio, bienestar al pueblo. 这个世界不同的民族、不同的宗教都提倡爱，但我们不仅要追问，为什么每个民族、每个国家都提倡爱，而这个世界上却充满了战争呢？ Diferentes pueblos, diferentes nacionalidades, religiones abogan por el amor y la sabiduría. Entonces, cabe preguntar si todos los pueblos hablan mucho, promueven el amor y la sabiduría, ¿por qué existen conflictos y guerras en el mundo? 因为没有智慧的爱是狭隘的，现在的很多所谓的爱都是没有智慧的爱。那么我们今天重点要谈一谈，我们需要什么样的智慧，而我们的这个智慧如何跟爱一起为人类提供一种全新的营养。 Porque un amor sin sabiduría es un tipo de amor muy estrecho, muy, digamos, de dimensión angosta. Por eso hoy abordaremos el amor, qué tipo de amor es el que necesitamos para poder ofrecer nueva alimentación, nueva nutrición para la sociedad contemporánea. 学摸人科的智慧，一定有一种新的东西，这个新的东西就是必须建立全新的价值观。人类需要全新的价值观。La sabiduría para mí, para Xuemo, debe tener algo nuevo, algo novedoso, debe tener valores muy nuevos. 为什么？因为现在我们都倡导科学，科学其实是一种人为的过程，也就是科学必然会犯错误，后面的科学必然会纠正前边的错误。这就意味着我们这个时代，我们当下的很多东西都可能是一种错误。所以对自然、对人文、对未知，我们应当保持敬畏。 Como la ciencia es un proceso en que no para de verificar su propio error. A la medida de su desarrollo comete error y reconoce su error y se corrige, se autocorrige. Pero algunos errores no tienen oportunidades de corregirse. Por eso debemos mantenernos respetuosos ante la naturaleza, el espíritu humano y la incógnita. 现在我们的科学无休止地制造着杀人武器，我们的人文却没有力量把自己应该有的智慧传递到世界上。 Actualmente la ciencia no para de inventar armas destructivas, armas mortíferas, pero el espíritu humano no es capaz de impedir esta tendencia. 因为科技正在伤害着人类本身，
正在摧毁着人文精神。那么人文的因为价值观的错失，人文精神没有一定的力量，所以失衡的双翼让整个人类文明毁于科学的浪涌和无用。La ciencia está perjudicando a los seres humanos, pero el humanismo es incapaz, es impotente, es incapaz de salvar a los seres humanos. Decimos, es como el desequilibrio de las dos alas, una es la ciencia, tecnología y la otra es el humanismo. Este desequilibrio está destruyendo la civilización humana. 就是人文精神并不反对科学，也不会抑制科学进步。我们需要对科学进行正确的引导，使科学用于造福人类，造福人类文明，而不是制造屠杀人类的武器。La ciencia, de hecho, el humanismo, de hecho, no se opone a la ciencia ni a la tecnología, sino que la debe orientar. Debe servir para orientar la ciencia, el desarrollo tecnológico para que beneficie al ser humano y a la civilización humana. 人类文明的本质是爱与智慧，但是这个智慧目前并没有起到什么作用。为什么？因为我们翻开历史，翻开每个国家的历史，我们会发现每个民族、每个国家崇拜的英雄一般都是杀人最多的人。La ciencia, la sabiduría, de hecho, en la actualidad no funciona como tal. Si revisamos, repasamos las historias de diferentes países, vemos que los héroes respetados, los más respetados de cada pueblo, son los que más matan. 那么，这样一种人文精神，如果价值观失去正确的评判之后，它会导致人类的文明反而变成了一种制造战争、制造罪恶的帮凶。这时候，人文精神的真正的价值就失去了，它变成了一个屠杀、战争、罪恶的推鼓手和宣传队。De hecho, el humanismo debería impedir la aparición de guerras, impedir las matanzas, porque si no, el humanismo debería impedir estos desastres para no convertirse en un colaborador de las guerras, de la destrucción de la civilización. 所以在现实的挑战，包括科技的挑战、战争的挑战，以及人类对欲望本身的不可控的这样一种局面下，人文的力量现在非常的微弱。人文正好，真正的人文精神，提倡爱与智慧的人文精神，并没有得到正确的弘扬。Estamos enfrentando a retos provenientes de la tecnología, de la guerra y los propios deseos humanos. En esta situación el espíritu humano es muy débil, no está funcionando, no está jugando su papel de verdadero amor y sabiduría. 现在面对人类的种种危机，似乎人们觉得只有高科技才能解决。例如面对疫情，如果觉得科技够发达，我们就能够有效的防疫；面对霸权，如果科技够发达，我们就能有足够的威慑力，保护所谓的世界和平。面对地球环境的恶化，我们认为如果科技够发达，我们就能星际移民，像马斯克到火球上去换一个星球居住。似乎一切都指向了科技，那么科技真的是那把万能钥匙吗？
Ante todo tipo de crisis y desafíos, parece que solo la alta tecnología puede resolverlos. Como ante la pandemia, solo la tecnología puede combatir la pandemia y solo la tecnología puede salvaguardar la paz mundial ante el poder o la hegemonía, y solo la tecnología puede ayudarnos a migrar a otro planeta si la Tierra está empeorando, si el medio ambiente de la Tierra está empeorándose. Pero la tecnología es la única llave maestra. 必须承认，人类社会的很多危机是人类自身造成的，而根源就是缺乏人文精神，缺乏爱与智慧。人类的大多数疾病源于不健康的身心状态和不健康的生活方式。对生命的正确认知，就能免去人类的很多痛苦。战争、争斗、分裂，都源于人类心理的不健康和认知不够。如果我们以爱与智慧珍惜环境、珍惜地球，何必舍近求远呢？所以人文精神是这个人类实现救赎的根本。 Hay que reconocer que muchas crisis y problemas son resultado del mismo ser humano por la falta del espíritu humano, la falta del amor y la sabiduría. Por ejemplo, muchas enfermedades se deben al conocimiento incorrecto de la vida. Por eso un buen conocimiento evitaría muchas enfermedades y sufrimientos, y los conflictos también se originan debido a la inmadurez del corazón y de la mente de la persona. Entonces deberíamos solucionar todos los problemas a través del amor y la sabiduría. En definitiva, el humanismo, aunque es difícil de extenderse, es lo esencial. 那么这里面最重要的问题是价值观的问题。我们每个国家都在进行 GDP 的比赛，每个国家都在尽量的想拥有财富，每个国家都可以尽情的破坏地球，像日本把核废料倒入海洋，每个国家都在比赛这一种能够刺激欲望的东西，但没有人去进行爱的比赛。那个国家我们看爱人类、和平，能够为自己民族和其他民族带来一种真正的爱的东西，这样的比赛没有过。所以人类的价值观出了问题。 Yo creo que los problemas están en los valores. Actualmente todos los países compiten por el PIB, por la riqueza, por el aumento de la riqueza, se compiten también por destruir el medio ambiente, como el caso de Japón, que liberó los residuos nucleares en el mar. Y también se compiten por activar más los deseos de las personas. No hay competición del amor, no hay competición de la paz, ni hay competición de dar mayor beneficio a los seres humanos. Por eso los problemas son resultados de los mismos hombres. 所以我们这时候要重新用人文精神来光照世界。为什么呢？我们重新写一种世界历史，重新定一种评判标准，用爱与智慧作为衡量这个世界的唯一的标准，而不以欲望、战争、财富等诸多的可能反而伤害地球、伤害人类的东西作为一种标准。你看，现在这个福布斯排行榜中，老是有世界第一富翁，没有评比世界上最能为人类提供爱的人的排行榜没有过，所以人文精神的缺失导致了世界的失衡。 Yo creo que en esta situación deberíamos conceder importancia al espíritu humano y a base de este
del espíritu humano como criterio para reescribir la historia, para evaluar de nuevo la historia, no teniendo como referencia los deseos humanos, la guerra o la cantidad de la fortuna, de la riqueza, para no perjudicar más a la humanidad. Sabemos que hay ranking de los más ricos, de los millonarios, el hombre más rico del mundo, por ejemplo, pero no hay un ranking de amor. 人类目前最大的困境是沟通不够，就是我们相对的生命困境是隔阂和分裂。生命与生命的隔阂，像我们秘鲁和我们中国就这样的沟通，这样的对话，今天未来世界非常需要。文化与文化的隔阂，那么中国文化和秘鲁文化的中间，我们需要互相了解、互相学习。人与环境的关系的一种割裂，我们需要向自然学习，学会敬畏自然。我们人与人自身的身心灵的隔阂，我们自己和自己的心灵都有隔阂，所以我们现在需要一种沟通，就是那么人与自然之间的隔阂，社会与个体之间的隔阂，身体与心灵之间的割裂。那么不同，像在文明之间，东方和西方之间，发达国家和不发达国家之间，现代与现代人之间，科技与人文之间，都出现这种隔阂，就是这样，出现了一种分裂，出现了一种分别，所以各说各话，战争中的双方互相都是正义的一方，都有无穷的力量进行屠杀，都有无数的理由进行战争，就是没有人去创造爱。Nos vemos en un gran dilema por la falta de comunicación. Lo que vemos son barreras y divisiones. Los diálogos, como estamos haciendo ahora entre China y Perú, entre los dos pueblos, serán muy necesarios en el futuro. Actualmente hay dilema, hay división entre el hombre y la naturaleza, entre los individuos, entre el cuerpo y el alma, dilema también, distanciamiento entre diferentes culturas, civilizaciones, entre Oriente y Occidente, entre países desarrollados y los en vías de desarrollo, y también distanciamiento entre la tradición y la modernidad, entre la tecnología y el humanismo. El ser humano debe aprender de la naturaleza, debe coexistir pacíficamente con la naturaleza, y también el mismo individuo debe aprender a conocerse a sí mismo, su propia alma. Por eso la comunicación es muy importante. Actualmente también hay muchas guerras y cada uno se cree razonable, y las dos partes se luchan, se matan, pero no hablan del amor. 这个有时候一个国家也会积极的促成一种沟通，看起来沟通是有困难的。2015年6月，我去美国考察的时候，正好是纽约书展，中国是主宾国，当时有3个作家，名气都很大。那么就是作家有向美国签名赠书活动，这个不是售书，而是赠书送书，结果没有一个人来领书，所以国内媒体报道说的这可是门可罗雀，其中一个作家说不是门可罗雀，我说一个雀也没有。我说这个的意思是什么意思呢？就是当一个国家很有名气的、很有影响力的，那么一旦走出国门之后，那么他可能就失去任何的影响力。那么后来以后啊，我一直在寻找这种东西。我觉着我们和不同民族之间必然有一种东西，这就是爱与智慧。所以后来我的作品，包括走入沙漠这些东西，都是创造一种爱与智慧。结果
2002年的法兰克福书展中，那么几乎很多媒体就报道。于是以后，我成了法兰克福书展国际媒体排行榜的第1名，超过了主宾国西班牙。我说这个意思是什么意思呢？就是这个世界不是拒绝爱与智慧，而是需要爱与智慧，就是这样。Les voy a contar una anécdota para hablar de cómo comunicarnos con el mundo. En junio del año 2015 fui de visita a Estados Unidos a participar en la Feria de Libro de Nueva York y China es el país invitado de honor. Y hubo una actividad importante que es 3 escritores chinos firmarían libros y también para regalar libros al pueblo de Estados Unidos, al público de Estados Unidos. Sin embargo, no hubo ningún lector, no vino ninguna persona. La prensa china dijo que hubo muy pocos lectores, pero un escritor reconoció que de hecho no hubo ningún lector, no vino ningún lector por la firma de los escritores o por algún ejemplar del libro. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que aunque los escritores chinos eran muy famosos dentro de las fronteras, fuera en el exterior no tenía ni la mínima influencia. Por eso, después de regresar a China, me puse a reflexionar sobre este hecho y incorporé más sentido del amor y la sabiduría en mi obra, en mi creación, porque yo creo que eran factores comunes. Tanto eran factores comunes para el pueblo chino y otros pueblos. Después, yo creo que esta reflexión y esta forma de creación funcionó, porque el año pasado en la Feria de Libro de Frankfurt, según las estadísticas, la palabra xuemo superó al país invitado de honor que era España. O sea, se convirtió en el foco de atención de la prensa internacional. 当我发现人类文明的真相是讴歌，包括人类文明的历史，总是在讴歌、战争与屠杀的时候，我决心用自己的笔，把爱与智慧这个东西传播开来，让世界把爱与智慧作为一种根本的价值评判体系。所以我写了很多书，这些书，就是我写的书有这上面有155本，其实不是这样。最近又出了4本，就接近160本。我用我所有的生命都在写作，都在告诉这个世界，我们不能有一种罪恶的价值评判体系，必须有一种正确的价值评判体系。就是我们不能讴歌屠杀、讴歌战争，不能把这些人做成英雄，而要把能够拥有爱与智慧的人变成我们人类向往的一种成功者。所以这些作品呢，我写的比较多这就不一一的介绍了。现在翻译了大概几十个语种吧，总计60多本书。那么后面我们可以进行其他的分析谢谢。La humanidad, la civilización, de hecho, está constantemente elogiando la guerra y la lucha, pero yo quiero hacer lo contrario. Con mi pluma escribo el amor y la sabiduría y estoy dedicándome a difundir estos valores. Yo creo que son los más básicos del espíritu humano. En esta página, en esta diapositiva, vemos que llevo en mi haber
155 libros, bueno, en la actualidad ya son casi 160 publicaciones. Yo escribo con mi vida para difundir, yo escribo con amor y sabiduría y no para elogiar las barbaridades. Yo creo que deberíamos escribir más, elogiar más y difundir más el amor y la sabiduría. Y mis obras se han traducido a más de 30 idiomas y con estos esfuerzos me gustaría llevar a más lejos el amor y la sabiduría. Esta es la... 因为这个非常感谢，因为这个会议主持人啊，他说我可以发言40分钟左右，40分钟左右呢，这时候已经40分钟到了。我希望和朋友们进行一些聊天，进行一些交流，希望秘鲁的朋友也能行给我们带来一种文化的启迪。谢谢。 aunque quedan más páginas, más diapositivas en esta presentación, como me han dicho que tengo 40 minutos para la presentación, corto aquí y estoy dispuesto a escuchar los comentarios o una comunicación con los amigos peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos al escritor Xue por esta presentación. A continuación vamos a escuchar los comentarios del profesor Sun Xintan y posteriormente los del profesor Ricardo Sumalavia. Luego de eso procederemos a responder algunas de las preguntas que nos puedan dejar a través del chat de la sala. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Un cordial saludo desde China a todos los amigos de Perú, al público y también muchos amigos que vienen de otras partes del mundo para esta sesión de la charla, de la conferencia del escritor chino Xue Mo. Para mí es un gran gusto, honor de poder coordinar esta conferencia virtual para el Instituto Confucio de la Universidad Católica del Perú. En primer lugar, quería decirles que, yo voy a decir 2 puntos para una interpretación mía sobre el escritor Xue Mo. El escritor Xue Mo, como escritor y como pensador. Como escritor ha publicado tantos libros, ustedes han visto, en la presentación, entonces ha publicado, libros de ficción y también libros de pensamiento, como acabamos de ver en la conferencia del escritor Xue Mo, la sabiduría muy presente en sus obras. El escritor Xue Mo ha publicado muchas novelas, cuentos, pero en su mayoría el espacio se ubica en el gran oeste de China, como en este libro, Los ruidos, ruidos al crujir las habas. Entonces este libro se presentó en la última feria del libro de la Feria Internacional del Libro de Lima. Entonces tuvo también una muy buena repercusión en la feria. Yo seguro que nuestro escritor Ricardo Sumalavia va a comentar este libro ya traducido al español. Pero para mí, entonces, usted puede ver que como el escritor Xue Mo reside en el oeste, en la provincia de Gansu, en el oeste de China, entonces lo integra a mucha gente, la gente, sobre todo la gente común y corriente, la gente humilde de este gran oeste de China. Aparte de este libro, también ha escrito ha publicado una trilogía sobre el gran desierto y una trilogía del alma también se llama.
Y, por ejemplo, últimamente ha publicado una novela que se llama Colina del Zorro Silvestre. En este libro no solo, escribe sobre esta gran parte que aún muy desconocida, incluso para los chinos, porque es en esas obras uno puede leer, puede conocer una China diferente, bueno, muy diferente de las grandes ciudades de China, por ejemplo, en Shanghai, Guangzhou, etc., sino en cómo es la gente que vive, que ama, que se trata con los demás en esta zona, y también en su vida siempre presente la gran sabiduría china, el amor y las tradiciones del país. Eso es lo que llama la atención. En este sentido, yo recomiendo ampliamente la lectura de este libro que ya tradució al español, ¿no? Al español. Entonces, es por una parte. Por otra parte, quería decirle a todos ustedes que nuestro querido escritor Xu Mo es un gran pensador, filósofo, que aparte de la ficción ha publicado muchos libros sobre la sabiduría china, sobre los grandes pensamientos, la gran filosofía china clásica. Ha publicado una colección, una serie de libros de su propia versión sobre Tao Te Ching, sobre el gran filósofo Zhuangzi, y también sobre los grandes clásicos del budismo. Eso ha generado también mucha repercusión, mucha sensación en el país y muchos seguidores, sus lectores. La verdad, admiran a nuestro escritor por estos libros, por una nueva interpretación de esta gran sabiduría china. El escritor que nos acaba también de presentar en su conferencia. Y lamentablemente estos libros todavía no han sido traducidos al español, pues espero que también en el futuro que más obras de nuestro escritor sean traducidas al español. Yo voy a también poner un ejemplo. Hace 2 meses invité a nuestro escritor Xu Mo a dar una conferencia en el Centro Mundial de Sinología para los académicos, los sinólogos, o sea, estudiosos de China que vienen al Centro Mundial de Sinología. Y en esta conferencia nuestro escritor tuvo una muy buena conversación con estos académicos. Todos también quedan admirados por esta interpretación, esta nueva comprensión de la sabiduría china para el público, no solo chino, sino para el mundo, porque como acaba de mencionar nuestro escritor Xu Mo, el amor y la sabiduría son muy necesarios sobre todo para esta época en que estamos en un cada vez más intenso conflicto entre el este y el oeste, entre las diferentes ideologías. En fin, así que yo quería recomendar a todos ustedes a nuestro escritor Xu Mo, y espero que cada vez más público pueda leer y acercarse a las obras de nuestro escritor Xu Mo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Sun. A continuación, le cedemos la palabra al profesor Ricardo Sumalavia, quien también hará unos comentarios sobre la obra del escritor. Muy bien, muy buenas noches. Como me han presentado, soy Ricardo Sumalavia, director del Centro de Estudios Orientales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también escritor de ficción. Así que mi acercamiento a la obra, al libro de cuentos, El ruido de las habas al crujir y otros cuentos del escritor Xu Mo, me acercaré tanto como académico por un lado y como escritor por otro lado. Lo cual significaría que por un lado está la parte más racional, quizá como escritor la parte más subjetiva y emocional. Me gustaría empezar por esta última parte con una confesión. Debo confesarles que
hace muchos años que no había alcanzado una emoción tal al leer un texto narrativo, al leer un cuento. Hace muchos años que no sentía ganas incluso de, podría decir, viene la confesión, las ganas de llorar por un estado de exaltación del amor que hay en estas historias. Sobre todo, confieso, en uno de los cuentos, titulado Belleza, que me pareció una forma realmente excelsa de demostrar la belleza desde las situaciones más adversas en el ser humano. Y estoy muy agradecido. Quiero agradecer al escritor Shumo por haberme permitido volver a experimentar esta experiencia como lector al leer un texto literario de alta calidad, como corresponde a su literatura. Ahora bien, esto es la parte más emocional, digamos, como lector, pero también es un libro que me ha planteado diversos cuestionamientos. Efectivamente, es un libro en el cual encontramos, se muestra, se problematiza el amor y la sabiduría. Y es aquí cuando yo me pregunto qué es la sabiduría y cómo se expresa la sabiduría. Por un lado, podría reflexionar sobre la sabiduría y por otro lado, mostrar situaciones de las cuales se pueden desprender esa problematización de la sabiduría. Y creo que a través de los cuentos de Shumo podemos encontrar justamente estas situaciones, cómo nos enfrentamos a la sabiduría. Y una de las primeras enseñanzas o aproximaciones a la sabiduría que logro yo como lector detectar en sus historias es que para aproximarnos a ella, a esta sabiduría, hay que saber observar y hay que saber plantear las preguntas que mejor pueden de alguna manera describir lo que observo. Y creo que justamente en estas historias se pueden encontrar a través de estas situaciones hechos impresionantes, tristes, dolorosos, muy fuertes, que luego iré ampliando, pero que inmediatamente suscitan preguntas tanto en el lector como en los propios personajes. Lo interesante aquí es que este planteamiento, esta dicotomía de amor y sabiduría, no se plantea como un plan de tesis, no es una literatura de tesis, sino que logra esa grandeza de a partir de situaciones aparentemente simples, pero dolorosas, pero intensas, lograr la iluminación. Es decir, sigue la ruta, creo yo como lector, espero no equivocarme, sigue la ruta, sigue el camino de introducirnos en las situaciones más oscuras del ser humano, de las pasiones, de los errores del ser humano. Pero ese camino, esa estrategia de internarnos en lo más oscuro del ser humano, es lo que luego nos va a permitir remontar, lo que nos va a permitir florecer, como digo yo, despertar, que tiene que ver mucho con el budismo, ¿no es cierto? La iluminación, lograr ese despertar, que ese despertar se da no solamente por las reflexiones, sino cuando nos enfrentamos a situaciones de impacto que nos llevan a preguntarnos cómo he llegado aquí, por qué sucede esto y qué tengo que hacer luego. Y Shumo, detecto en su obra que él sabe observar bien los detalles del ser humano. Él creo que ha comprendido muy bien que para conocer al ser humano no basta ver el conjunto, sino que es importante ver el detalle. Y lo podemos encontrar desde el título del cuento que nombra al libro, que agradezco que me lo hayan enviado, El ruido de las habas al crujir. Ese es un detalle. El ruido, fíjense, se nos habla de las habas, algo cotidiano que podemos comer o que no tenemos, que de pronto en una situación de abundancia no le damos importancia a las habas,
tostadas, pero que en una situación de hambruna adquieren otro sentido, nos interpelan, nos movilizan, y además nos fijamos mientras alguien está masticando y escuchamos ese crujir de habas, ¿no? Que lo podríamos traducir como una suerte de campanas que nos alertan de lo que puede estar pasando en la vida, que no necesariamente nos da respuestas, no necesariamente nos da explicaciones racionales, sino que nos enfrenta al ser humano, nos despierta ante el ser humano. Porque como bien plantea el escritor ahora en la exposición que ha realizado, no todo es conocimiento. La sabiduría no es solo conocimiento objetivo, no es solamente el dominio de la parte racional en el ser humano, porque a veces este dominio de la parte racional del ser humano puede jugarnos en contra, y eso aparece en estas historias también. Sino que la sabiduría está en la naturaleza, en la propia naturaleza del ser humano. En el cuento El ruido de las habas al crujir, encontramos a una joven, una adolescente, que tiene que atravesar todo un espacio de hambruna, de cadáveres, internarse en ese espacio, podríamos decir infernal, pero si decimos infernal, pensaríamos en otras capas, ¿no? Algo que no lo tenemos tan a la mano, pero en este caso lo infernal está entre nosotros, ¿no? Con cadáveres, con huesos roídos de seres humanos, y llegamos hacia la familia, el tío de esta joven protagonista, y está su tía y sus primos, jóvenes, niños en realidad, y como ella, no les quiero contar el final de la historia, pero es una mujer, una joven mujer, que va a terminar conociendo la esencia del ser humano y va a terminar por, de alguna manera, aceptar su destino, donde la muerte no es el fin último. Las cosas no se acaban con la muerte. La muerte de alguna manera es otra suerte también de despertar, y esto es algo que yo he podido aprender y confirmar y disfrutar a través de estos cuentos del escritor Shimon. Nos encontramos en otras historias que también se han discutido aquí por el escritor, por el profesor Shin Tan-sung, como por ejemplo las diferentes Chinas. Es decir, en el imaginario que tenemos en la actualidad, para un peruano, cuando se nos habla de la China actual, pensamos pues en una China 100% próspera. Todo es felicidad, todo es porque vemos también lo material, los grandes edificios, las grandes empresas, una economía pues que ha modificado al mundo, y que esto no se puede negar, pero también hay otro lado. Hay un lado quizá no tan visible para el resto del mundo, pero que esto nos pasa con todas las culturas, con todas las culturas. Y el escritor Chumo nos da esta cara de la moneda, este lado de la moneda, mostrarnos este otro aspecto de China y del ser humano, cómo uno se va enfrentando, sus personajes se enfrentan a situaciones distintas, donde incluso puede haber un millonario, el millonario del pueblo, el hombre que sea, que ante la vida cotidiana parecía que no iba a representar mayor prosperidad, y de pronto se vuelve un millonario, y cómo dos personajes deciden ultrajar la tumba del padre de este hombre por envidias. Pero lo interesante es que a través de ese acto de ultrajar la tumba, incluso de miccionar, de orinar sobre la tumba, incluso en estos seres despreciables que son capaces de realizar estos actos, aprendemos de ellos, donde ellos también van aprendiendo de las situaciones, van incluso cuestionando su propia acción negativa, y vamos encontrando unas situaciones diversas. Como también a partir de acciones que parecen cotidianas, como ya se ha anunciado, como el hecho de que aparezca una rata en la casa, en una casa, pues una casa de campo, y que de pronto pues todos decidan atrapar a esta rata enorme, además con situaciones que nos pueden parecer grotescas, ¿no? Para nosotros que vivimos en una ciudad, una rata que han atrapado y le han llenado el ano de soya, y que se lo han cocido para torturarlo, para que sufra este ser, para vengarse de él.
Aquí es el planteamiento de la venganza. Pero luego cuando empezamos a ver las consecuencias de este acto, descubrimos, los personajes descubren los niveles de la venganza, cómo esta venganza hacia los animales también de alguna manera trasciende entre los seres humanos, ¿no? Con el cuento anterior también el hecho de miccionar, de ultrajar la tumba de alguien que ha prosperado económicamente, también de pronto nos pone en una situación donde podemos ver lo miserables que podemos ser, pero el hecho de observarnos en ese nivel de considerarnos miserables también nos lleva a otro plano, nos revela, ¿no? El hecho de enfrentarse a ser acosados por chacales, ¿no? que pretenden devorarte. Porque en estos cuentos vemos, de alguna manera se enfrenta esa situación de hambre, lo físico, lo material, pero también está el alma. Lo importante es que el alma no termine en inanición, que el cuerpo puede sucumbir a las enfermedades, a las pestes, a una enfermedad venérea, como es la sífilis, que aparece aquí en el último cuento titulado Belleza. Fíjense que ese cuento se titula Belleza y lo que marca el relato es una enfermedad venérea, la sífilis, y que se describe con detalles. Sin embargo, y quiero volver a este mismo cuento para ir terminando, para no extenderme, dado el tiempo que me han dado, este cuento para mí también fue muy importante porque en ese marco grotesco de enfermedad, de descripción de las llagas, las supuraciones de esta mujer hermosa, una mujer hermosa que está enferma, al mismo tiempo podemos encontrar en esa situación grotesca el amor en el estado más puro, el amor que supera lo físico, que supera lo material, una intensidad realmente de agradecer en una historia de esta naturaleza, y que yo estaba fascinado. Es un libro que no he podido abandonar en su lectura, y que al terminarlo, justo con ese cuento titulado Belleza, lo mejor que le puede pasar a un lector es querer más. Y creo que el mejor halago que se le puede hacer a un escritor también es decirle, me quedé con ganas de leer más historias, de conocer mejor a tus personajes, de poder acompañarte más en esa trayectoria en busca del amor y la sabiduría. Y quiero agradecer para finalizar al escritor Chaumont por permitirme la oportunidad de establecer este primer diálogo, como también al Instituto Confucio por propiciar esta comunicación, este diálogo de dos culturas, la peruana y la china, como al profesor Sum-Shin Tang, también gran difusor, propulsor para establecer estos puentes culturales entre el mundo hispánico y el mundo chino. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo, por estos comentarios. A continuación, el profesor Sun va a hacer un breve resumen en chino para que el escritor Xue entienda, ¿no? El contexto y lo que nos ha explicado Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por tu comentario, por tus efusivas palabras, por tu gran lectura, interpretación como escritor, ¿no? Como escritor, como académico del libro del libro del escritor Chaumont, Ruido de las habas al crujir, y también de esta conferencia que acaba de exponer nuestro escritor Chaumont. La verdad, Patricia, cuando hablaba nuestro amigo Ricardo, yo ya traducía, traducía en privado con WeChat al escritor Chaumont, por lo menos una parte de la palabra para ahorrar tiempo. yo espero Chaumont老师您应该是听到我在微信里给您发的这个刚才翻译我们苏马拉维亚作家刚才的发言，对吧？bueno, entonces yo creo que el escritor Chaumont dice que está también muy, bueno, quiere conocer las opiniones del público, y entonces yo, bueno, creo que ahora se puede dejar al público que hagan sus preguntas a nuestro escritor, y para que el escritor también tenga un
bueno, una conversación con nuestro público. Correcto, Sun. Gracias. Sí, muchas gracias por ayudarnos, ¿no? a traducir los comentarios de Ricardo, que los puede entender el escritor. Tenemos una pregunta, ¿qué personajes han influido en el pensamiento del escritor Xue? Esa es la primera pregunta. No sé si la respondemos una por una o no, porque tenemos dos preguntas principales y después, bueno, nos han consultado bastante por cómo conseguir el libro, ¿no? Si lo consiguen en Perú, etcétera. Eso lo voy a indicar al final, pero tenemos esta pregunta para iniciar el diálogo con nuestros participantes. Bien, gracias. 那么，刚才呢，那个是这样，bueno, perdón, Patricia, el escritor Xiongmui está en mudo, no se, parece que no puede activar su sonido. Ahora sí, ahora sí. ¿Ah? 谢谢 ahora sí. 谢谢孙老师。现在刚才呢，我们听众的第一个问题，刚才我们这个听众第一个问题已经问出来，就是说希望了解一下熊木老师是中国的什么的，就是最主要的就是对您有影响的这个哲学思想啊，哲学思想是主要有哪些？孙老师，一会儿我来翻译吧。对，翻译为西班牙语吧。一会儿我来翻译吧。好的。好。对我印象最大的思想是佛教思想和道教的思想。后来呢，孔子的思想影响也很大，因为佛教的思想讲究一种放下，而道教的思想强调一种自然无为。那么孔子的思想强调一种积极的入世，进入世界，介入这个世界，就这样。A mí los filósofos que más me han influido primero son el budismo y el taoísmo, y luego el confucianismo, o sea, el Confucio también, porque el budismo destaca el no deseo, dejar los deseos aparte, y el taoísmo habla de la naturaleza, de la no acción, aspira a la naturaleza, las cosas por naturaleza, una forma natural de las cosas, y el confucianismo habla de la participación, habla de una participación muy activa en los asuntos del mundo. Así es la respuesta. 您继续。后来哲学思想，比如像从苏格拉底到柏拉图、亚里士多德一直康德到海德格尔，整个一系的哲学思想，包括尼采，都对我产生过影响。其实我的思想是一个，它不是一个民族，不是一个国家，而是所有人类的非常优秀的哲学思想和文化，我都要吸收，像一个大海容纳各种河流一样。Y después también me han influido mucho las filosofías de la antigua Grecia, desde Sócrates, Platón, Aristóteles, y luego a la filosofía moderna como Kant, Heidegger, Nietzsche. O sea, no solo la filosofía de un solo pueblo me influye, sino que soy como el mar, que asimila, que acoge todos los ríos, todas las filosofías, las buenas filosofías de todos los pueblos. 所以不仅仅是一个国家的文化是一种全人类的，但它有一个参照系，就是一种文化一定要对全人类好，全人类有它比没有它好。那么这种文化就是我认可的文化，所以我反对战争，
Yo creo que no solo la filosofía de algún país solo es buena, sino que me gustan las filosofías, las culturas beneficiosas para toda la humanidad. O sea, cualquier filosofía, cualquier cultura que sea beneficiosa para toda la humanidad, la aprecio mucho. Y sobre todo la filosofía que puede evitar las guerras. 未来我希望能够和秘鲁的，包括孔子学院也罢，包括所有的学者也罢，我们其实能够构成一种对等的交流，经常举办一些对等的交流。我也愿意以后邀请一些秘鲁的学者能够来到中国，贴着地面行走，到处看一看，了解一些中国的文化。我们也愿意带着中国的作家到秘鲁去了解秘鲁的文化。如果能促进双方的一种沟通合作，当然是非常好的，这是我非常期望的啊！谢谢。 Y en el futuro espero poder tener más oportunidades de comunicarme con los amigos de Perú, sea del Instituto Confucio, sea de otros eruditos, para realizar una comunicación, un diálogo entre iguales. Me gustaría poder tener oportunidad de invitar a amigos peruanos a visitar China, les acompañaría a conocer la cultura china y también viceversa, acompañar a eruditos chinos a viajar por el Perú para así mejorar nuestra comunicación. 所以以后我们希望未来的时候多沟通、多合作。我们也愿意向为秘鲁的一些跟我们一样有这种文化向往的朋友提供一种帮助，提供一种交流，让他能够感受到另外一种也许对我们的心灵有帮助的一种文化。 Y también me gustaría ofrecer oportunidades o plataformas de comunicación bueno, entre ambos pueblos para que cada uno conozca otra cultura, otro tipo de cultura que nos ayude a mejorarnos, a desarrollarnos como persona. 宋老师非常了不起，宋新堂老师非常了不起。我希望未来能和宋新堂老师我们一起促进这个中国和秘鲁的一些民间的交流，因为民间交流比较方便。我们也有这个意愿走出去，亲近来。那这样的时候，其实秘鲁是一个伟大的国家，不然的话，它不可能诞生像巴尔萨斯列萨这样的人物。我看过秘鲁的很多东西，包括秘鲁传说以及秘鲁的一些小说。未来的时候，我相信除了列萨之外，秘鲁有很多非常优秀的作家也能去进入中国读者的视野。现在以后虽然也有一些作家进来了，但没有得到广泛的一种大范围的阅读，这是在一些学者群里面有影响。 Y me gustaría realizar, a mano del profesor Sun, a quien aprecio mucho, desarrollar más comunicación entre los dos pueblos. Tanto salimos al exterior como invitar a los amigos peruanos a visitar China. Conozco Vargas Llosa, lo he leído, y también muchas leyendas de Perú, como es un gran país de una gran civilización. También sé que hay otros escritores ya traducidos al chino, otros escritores peruanos ya traducidos al chino, pero su lectura aún no es tan amplia, se limita entre los eruditos. Espero que haya una lectura más amplia de otros escritores peruanos y también que más escritores peruanos se traduzcan al chino. 我希望宋新堂老师未来能组建一个像中国、秘鲁的文化或者文学的一个交流平台，通过各种形式，我做好这个宋新堂老师的一种助手。 Y espero que en el futuro el profesor Sun Xintang
tenga una plataforma para facilitar, acelerar las comunicaciones cultural y literaria entre China y Perú. Yo seré su asistente, su ayudante. 我们觉着今天好像有4个最佳的提问者可以得到我的书。我觉着如果有更多的朋友，比如朋友或者别的朋友都可以提问，我们边提问边进行交流。 Y también estoy dispuesto a más preguntas. Hoy 4 personas van a tener mis libros regalados, ¿no? Y estoy dispuesto a seguir la comunicación. Sí, es correcto. Es correcto. Vamos a tener 4 ganadores de los ejemplares del libro del escritor Xue. Tenemos una pregunta en el contexto actual, ¿no? Donde prevalece, digamos, la falta de valores, el racismo, etcétera. ¿Qué otros caminos podemos tomar, además de la literatura y la filosofía, para cultivar el espíritu humano, ¿no? El que promueve el escritor Xue, del que nos habla en sus libros? ¿De qué otras formas uno puede cultivarlo? 还有一个问题就是在现在的这种情况下，目前嘛，这个在价值观上有一些失衡，有一些比如种族主义啊等等一些不好的这种情况的存在。那么您认为除了文学和哲学的话，还有没有什么其他的途径可以促进这种人文精神的？沟通。 人类是需要沟通的，人类是一种情感性动物。许多时候，人类的感性、人类的那种感情、爱的需求是超越了理性的。所以沟通，比如我今天看到这么多的比如的朋友，看到孙兴堂老师，那么我就对他的情感上有了一种超越语言的东西。所以我们经常要沟通。这个沟通呢，更多的是一种 互补性的沟通，就是要尊重对方的文化，学习对方的文化，理解对方的文化，包容对方的文化，当然最好也能丰富对方的文化。那么今天我们这样就是一种丰富对方的文化，让大家知道学梦的思想。其实中国人他的这个爱是一种大我之爱、无我之爱，就是不是一种小我之爱， 不是一种大我之爱，就是爱的整个人类，甚至是整个生命世界。生命世界，那么智慧呢？它是一种无知之爱。无知之爱就是没有过于的功利，没有过于的计较。而智慧呢，就是这种没有过于的计较一些小东西。做本身就是目的，爱本身就是目的。 那么，我们倡导的是这样一种爱，而不是想得到什么资源，或者输送什么思想，这些都不是。其实是一种尊重基础上的互补，就是这样。 Yo creo que la comunicación es otra vía muy eficaz, muy importante, porque el ser humano es un tipo de animal sentimental, emotivo. El amor supera muchas veces las emociones, los sentimientos superan la razón. La emoción es muy importante y esta comunicación debe ser complementaria, respetuosa, en las mismas, con respeto mutuo, aprendizaje mutuo y comprensión mutua, tolerancia, y cuando esta comunicación puede enriquecerse aún mejor. El diálogo, el conversatorio de hoy sí que es enriquecedor para ambas partes. En China el amor, el concepto de amor tiene dos divisiones, dos tipos. Un tipo es amor con... el mejor amor es sin yo, o sea, con el yo en mayúscula. Es un amor a toda la humanidad, no a uno mismo, sino a toda la humanidad, a todos los seres vivos. Y la sabiduría para los chinos
en la filosofía china también tiene, digamos, sin obstinación, sin tenacidad. Es un tipo de sabiduría sin interés, sin búsqueda de interés y sin obstinarse en algunos detalles. El actuar es ya el objetivo, el proceso de la acción es lo más importante. El amor también el amor mismo es el objetivo. No es para obtener algún recurso, no es para tener algo a cambio, sino que es respetar a los otros. Muchas gracias por tus respuestas al escritor Xue. Sí. Bueno, el 非常感谢您 tiempo, 的回答。 el tiempo nos ha quedado un poco corto. Antes de darle paso a nuestra subdirectora para las palabras de cierre, nos han estado preguntando dónde pueden obtener los libros del escritor Xue Mo. Nos indican que sus textos están en Amazon, ¿no? Probablemente no todos traducidos, pero sí los pueden encontrar en esa plataforma y que próximamente van a poder encontrarlos también en algunas librerías peruanas, ¿no? Nosotros estaremos atentos a esta confirmación, en todo caso, para poder anunciarlo a través de nuestros canales, nuestras redes sociales, y que las personas que nos han escuchado, las personas que nos están viendo desde Facebook también puedan leer estos relatos y empaparse de lo que nos ha enseñado hoy día el escritor Xue. Para las personas que vayan a buscar los textos del escritor, también nos piden una recomendación de tres títulos con los que podrían empezar a leer a este autor. Patricia, perdón, permítame, sí, Sí. para dar unas últimas palabras. Bueno, entonces quería, bueno, en privado el escritor Xue Mo también está muy agradecido con nuestro escritor Ricardo Sumalavia. Ya le comenté que, bueno, nuestro escritor Ricardo, ya su obra también se está traduciendo al chino. Pronto, yo espero que sea este año, la versión china de Ricardo, bueno, salga a luz acá para los lectores chinos. Lo que pasa, yo quería agregar una frase, es que lo que estamos hablando del amor, del cariño, de la familia, entonces también son temas muy presentes en las obras de Ricardo también. Yo espero que los lectores y nuestro escritor Xue Mo también pueda leer, bueno, como no puede leer en español, yo ya leí, entonces en español, y nuestro escritor y también muchos escritores chinos, el público chino, pueda conocer a nuestro escritor Ricardo. Xue Mo老师，刚才我说我们这个秘鲁作家苏马拉维亚，他的作品正在翻译成中文。刚才跟您说了，他呢可能今年他的中文版会面世。那么正好呢，他的作品里边包括这种爱、亲情家庭，在他作品里面的这种体现也非常多。跟您的作品呢，可以说呢虽然是不一样的但是从不一样的，但是呢主题也有很多的这种相似的。这正好说明人类的这种心灵这包括作家的这样这种题材都是可以找到共鸣的。谢谢。非常感谢苏马拉维亚先生对我的作品的点评。我看到宋新涛老师的翻译，语音翻译之后呢，我非常高兴。我希望未来我能把苏马拉维亚这位好作家的作品介绍给我的读者，能够让我的读者也得到这个作品。非常感谢苏马拉维亚，谢谢，多谢。我们以后成为朋友，经常互相到对方的国家，你到中国来，我到秘鲁去，我们其实多进行交流。谢谢。Muchas gracias al profesor Sun Xintang y especialmente al profesor Sumalavia
ya escuché la traducción del profesor Sun Xintang y ya conozco su apreciación sobre mi obra y también en el futuro espero poder tener cuanto antes la traducción, la versión en chino de su obra y también presentarla a mis lectores. Sin duda alguna ya somos amigos y espero poder realizar visitas mutuas en el futuro. Muchas gracias. 我在中国有书院，书院可以邀请很多作家到我们那儿去住下来，一边看看中国的丝绸之路，一边可以写关于中国丝绸之路的文章。那儿都有比较好的条件，未来我们都可以实现这些东西。在这个只要我们的孙兴堂老师能够策划好，能够带领我们绝对能做很多很多的事情。非常感谢孙兴堂老师和各位的秘鲁的朋友。En mi pueblo yo tengo una academia y una residencia donde puede alojarse, a conocer, pisar la ruta de la seda y también escribir, a alojarse durante cierto tiempo a escribir sobre esta ruta de la seda. Y para ello contaré con el apoyo del profesor Sun. 希望未来的时候能多举行这样的交流。下一次的时候我们可以直播，直播的时候我有60多万的粉丝的一个平台，就可以直播，让更多的中国的读者了解秘鲁的作家和秘鲁的朋友。En el futuro debemos organizar más conversatorios, incluso en directo, como proyección en directo, porque yo tengo una plataforma que cuenta con 600.000 fans. Allí tendremos un público más amplio. Muchas gracias, escritor Xue. Muchas gracias, Ricardo Su. De parte del Instituto Confucio, les agradecemos su participación en este conversatorio. Nos comprometemos a hacer siempre, ¿no? Nosotros como Instituto Confucio, a hacer siempre ese puente entre nuestras culturas. Para finalizar, le voy a ceder la palabra a nuestra directora Chao Lijón, quien dará las palabras de cierre. Muchas gracias a todos. 大家好，今天呢非常感谢雪墨老师为我们带来的精彩的演讲。他的作品呢从昌，请问能听见吗？现在好。听好了大家好，今天呢我们非常高兴，也非常感谢雪墨老师为我们带来的精彩的演讲。他的作品呢，从苍茫的中国西北到传统人文哲学的提炼，以及到当今世界的种种问题与危机应对，我们都能够清晰地感受到他一直想要表达与传递的爱与智慧。谢谢。同时呢，我们也很激动能够看到雪墨老师、孙兴堂老师以及秘鲁的作家Ricardo Sumanabia先生之间的精神的碰撞以及雪墨老师和秘鲁观众的交流，这些呢都是一场跨越太平洋的神交，也是我们人类共同的精神需求。我们孔院非常高兴能有机会举办这样的活动，搭建起中秘文化交流的桥梁。刚才呢，雪墨老师发出的邀请呢，我们也听到了，我们希望呢也能为此尽绵薄之力。最后呢，再次感谢雪墨老师，Ricardo Sumanabia先生的出席，以及孙兴堂先生的组织，让我们一起共享这么一场美妙的人文精神之旅。谢谢大家。谢谢周也谢谢周立辉院长，非常感谢你。谢谢。Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos y nos vemos en una siguiente actividad para hablar sobre literatura peruana, literatura china y otros temas de la vasta cultura del país de Confucio. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.